Ongi etorri, herri erratiko entzule. Abrimos nuevos minutos de radio, un nuevo espacio de la Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza. Minutos de radio que vamos a compartir con amigos de la Sociedad de Estudios Vascos de Eusko Ikaskuntza, y para tratar un tema pues muy al uso, un tema muy de otoño, San Martín. Decíamos que estamos en este programa de la Sociedad de Estudios Vascos de Eusko Ikaskuntza con amigos, con compañeros de la sociedad, para hablarles de San Martín, de quién fue, de qué relación tiene noviembre con San Martín, del aspecto también gastronómico y culinario y del cerdo de San Martín. Uno de nuestros invitados gesticula por eso de que el cerdo de San Martín, Antón Aguirre Sorondo, bienvenido. Casio. Bueno, ¿qué pasa con el cerdo de San Martín? ¿Qué es lo que he dicho mal? No, lo has dicho correcto, se trata de la interpretación nada más. No está en el mal en el decir, sino en el interpretar. Pues comencemos por lo tanto a decir y sobre todo a interpretar. San Martín, noviembre, otoño, ¿qué relación hay, Antón? ¿Qué se puede decir? Bueno, en primer lugar, la pregunta es ¿qué relación hay entre el otoño, San Martín y noviembre? Son conceptos distintos. O sea, el que en el santoral en la Iglesia Católica haya dedicado tal día de noviembre a San Martín no quiere decir que tenga una relación más que coyuntural. Simplemente sabemos que el 11 de noviembre, San Martín. Pero hay cosas interesantes. Yo creo, primero, que tendríamos que hablar de un poco para poder entender un poco el tema de noviembre y la matanza y el sacerdote, tendríamos que hablar un poquito, primero, situar un poquito el mes de noviembre dentro del contexto del calendario, ¿no? Y luego podríamos hablar incluso de San Martín y luego del cerdo, ¿no? Son cosas distintas. Pero a mí me parece interesante en empezar comentando que noviembre, el nombre del latín de noviembre, viene por ser el noveno mes del año. Entonces, ¿por qué? Porque los romanos empezaban el calendario en marzo. Entonces, para los romanos, noviembre era el noveno año. Y curiosamente era un mes que estaba dedicado o bajo la protección de la diosa Diana. Entonces, la diosa Diana, los romanos les daban culto y en noviembre se le daba culto a esta, pero tenían poco aprecio los romanos a este mes porque empezaba ya a vislumbrarse las tristezas del otoño, del devenir de los malos tiempos. ¿Entiendes? Este es en cuanto al tema de noviembre. Y por otra parte también resulta muy curioso cómo los celtas empezaban el año el 1 de noviembre y lo empezaban el año con una gran fiesta que se hacía al fuego en la noche anterior. Que algunos dicen que las fiestas de Halloween viene de una derivación del culto a los celtas, ¿no? Esto es un poquito en cuanto al calendario clásico. Respecto al calendario nuestro, al calendario de Euskal Herria, pues tenemos que el noviembre hay dos grupos semánticos. Uno es Asilla, Asile o Asiria, que es mes de la simiente. Ese es el grupo. Y el otro es Azaroa, Azarue o Semendilla, que es la luna de abono del estiércol. Son los dos grupos de nomenclator y claro, que las propias palabras indican lo que había que hacer en el campo. Era la época en la cual se sembraba, por ejemplo, las habas, las cebollas, las acelgas, las espinacas, habas, perejiles y los nabos.
los rabanitos, los guisantes y las legumbres de invierno. Esto se hacía en el campo, podríamos decir, en nuestra zona. En la zona, podríamos decir, castellana o de la vertiente del Ebro, pues era la época de descartar las raíces, quitar las malas hierbas. Por ejemplo, ahora lo que se hacía era quitar aquellas viñas que ya no iban a ser utilizadas después de la última vendimia y que se decía, bueno, pues este campo ya, o la viña es vieja, o hay que plantar nuevo, etcétera. Eso se quitaba. Y otra cosa muy curiosa que se hacía antes, ahora ya se ha cambiado la técnica, que era en algunas zonas se esparcía paja en los campos, en las zonas patateras, para proteger y que no se laran las patatas. Ahora se ponen plásticos. Pero bueno, era el tiempo, ¿no?, que se hacía. Y también en la zona de Navarra, por ejemplo, y la zona de Álava, se empezaba a variar las primeras aceitunas. Hay que darse cuenta que antiguamente Navarra y Álava eran unas zonas muy aceituneras y se empezaba ya a sacar la aceituna. Y hay un refrán castellano que dice que a último de noviembre coge tu oliva siempre. Entonces, y también empezaban ya la última manzana, se recogía la última manzana, y era también la época de la castaña, que hay que recordar que en noviembre es una época en la cual se comía castañas, que luego si quieres hablamos del rito de comer castañas en noviembre. Pero y uno se pregunta, Anchón, ¿cuál es la relación? Entonces estamos hablando del mes de noviembre y ¿cuál es la relación de que San Martín se celebre en este mes? ¿O qué relación tiene todo lo que estás diciendo con esta festividad, con este periodo otoñal? Bueno, te comentaba al principio que una cosa es que hablemos qué relación tiene noviembre con el cerdo y otra cosa es qué relación tiene noviembre con San Martín. Pues noviembre con San Martín ninguna, no tiene ninguna porque la iglesia lo puso ese día. Y entonces, ¿cómo a la matanza del cerdo había que hacerlo en días que hiciera ya frío? Tenía que hacer frío, entonces lógicamente, y claro, se hacía además con vistas también a las próximas fin de años, que era una época de consumo, ¿no? Pero bueno, eso hablaríamos luego. Entonces, por esa época se mataba el cerdo, pero ni en todos los sitios se ha matado un cerdo siempre en noviembre, ha habido otras épocas, y el hecho de que San Martín sea la época de la matanza del cerdo tampoco tiene una connotación. No es distinto, por ejemplo, a las connotaciones entre San Juan, el fuego, la hoguera, que serían unas uniones mucho más claras. Aquí no, aquí es una época coyuntural, de forma que se mataba unos días antes y unos días después. Se aprovechaba que hiciera frío una noche, ¿eh? Como dicen en Navarra, una noche rasa, y se hacía la matanza. Por lo tanto, estamos hablando especificando de cómo ha sido históricamente el mundo agrícola. Sí, claro. Es lo que he querido hacer primero, una introducción al mundo agrícola, que es donde podemos entender todo el ritual de la matanza del cerdo. Aunque también es verdad que antiguamente en la Edad Media había cerdos en las ciudades. Vamos, me refiero que también se criaban cerdos dentro de las ciudades. En cada casa, en la parte baja, había pues un par de vacas y un cerdo. Y luego hablaremos, porque el cerdo no era para comer. El cerdo era para vender. Pero bueno, ese es otro capítulo. Es otro capítulo, hay que ir poco a poco, pero saludamos también a nuestro contertulio de José hoy, María Gorrochategui. José María Gorrochategui, Onguieto Rey. Ay, María Seguiré. Bueno, estábamos hablando de San Martín, de este 11 de noviembre. Vamos a tener tiempo de charlar desde la perspectiva culinaria, gastronómica, de la relación con la morcilla, pero ¿qué le viene a la cabeza, por ejemplo, a vos de pronto una persona tan relacionada con la gastronomía cuando escucha 11 de noviembre San Martín? San Martín, pues si sería cerdo andaría negro, porque dice que a todos los cerdos le llega San Martín, ¿no? O sea que yo creo que el día de San Martín tiene dos aspectos. Uno, vamos a decir, lúdico de la gente que mata al cerdo, y otro el pobre cerdo que muere, ¿no? Entonces, astronómicamente, pues digo San Martín, pues San Martín tiene que, no, tal como apuntaba ahora Anchón, pues por circunstancias de siembra y tal y tal, ha sido costumbre matar el cerdo por San Martín. Pienso que el cerdo se mataba por San Martín porque había unas circunstancias climatológicas, benefactoras para la matanza y la conservación y en fin, yo creo que había algunos motivos para que fuera San Martín. Y después, pues, ¿qué ha pasado? Pues que San Martín, la gastronómica, por ejemplo, en San Sebastián, se le cogió de patrón. Y todos los años, pues, se le honra a San Martín con una buena comida popular y con buena eso. Pero
Yo creo que pues San Martín, la matanza, pues era una cosa muy festiva en un pueblo que era rural y que era pobre. Entonces, el día que se mataba el cerdo, pues había en la casa, aquella casa había festa, chévere festa. Pues, ¿qué hacían? Pues no hacían ninguna cosa extraordinaria. Hoy nos reímos de lo que hacían. Mataban al cerdo ya desde la mañana, era pues una fiesta, vamos a decir, con su rito. El matarife era como un sumo sacerdote que en muchos casos era un profesional. Me refiero como profesional, uno que tendría pues mano para eso, uno que se había especializado sin ser un profesional al estilo que decimos ahí, ¿no? Y a veces pues el de la casa, el dueño de la casa, pues si tenía esto, pero generalmente solía venir uno y él era el que organizaba, mandaba y en cierto modo pues hacía de sumo sacerdote, como te he dicho. Y era fiesta porque ya nada más mataba el cerdo, se recogía la sangre, y pues que lo abrían en canal y se hacían las separaciones y tal, pues a eso de las 10 11 de la mañana, pues se hacía la gran fiesta de comer unas sopas de ajo o algo parecido y el hígado. El hígado de cerdo se comía como un gran festín. Y entonces participaban de ahí el matarife, participaba la familia, participaban los chavales que los más valientes igual estaban agarrándole del rabo al cerdo, pero los más asustadizos pues ya se iban acercando a la mesa después de esto. No, o sea, yo creo que el día de San Martín, el día de la matanza del cerdo era un día gran de fiesta porque no había abundancia de comidas ni lujo de comidas en el caserío, no había hambre, pero tampoco había lujo, ¿no? Y entonces pues San Martín se prestaba un poco a eso. A ser un día también festivo, Un ¿no? día muy festivo. Estábamos hablando de matar al cerdo, seguiríamos hablando desde esa perspectiva, pero hablemos de muerte, hablemos de difuntos, de la relación que se pudiera producir en este mes precisamente desde esa perspectiva que veníamos de recapitular las ideas, Anchón, de la relación que puede haber entre noviembre y los difuntos, los alimentos relacionados con los difuntos. Claro, indudablemente el hablar de difuntos nos llevaría a otro capítulo exactamente igual y tendríamos que hablar un monográfico exclusivamente a hablar del tema de los difuntos y los muertos porque es que da auténtico juego. No hay que olvidar que llevamos muchos miles de miles de siglos, podemos decir, celebrando el tema de los muertos en la humanidad lleva celebrando, ¿no? Entonces, primero, situemos el contexto, que no me voy a extender en el tema de los muertos porque requeriría, pero primero, fue el Papa Gregorio IV en el siglo IX quien creó la fiesta de los fieles difuntos, es decir, que antes del siglo IX no existía tal fiesta. Segundo, indudablemente no hay que olvidar que los romanos ya daban culto a las almas que les llamaban lúmenes y que creían que era inmortal, o sea que el cristianismo no es el que ha creado el alma inmortal del hombre, es anterior. Y segundo, se da en esta época porque hay una connotación muy importante también con el solsticio del invierno y por eso se da aquí. Igual que se da el solsticio de verano, tenemos un solsticio de invierno. Entonces aquí hay una fiesta pagana que hacen ya los romanos también, de un culto a los difuntos que la iglesia lo sincretiza. Y entonces dice, bueno, pues nosotros vamos a celebrar también en la misma fecha una fiesta dedicada a lo mismo, a los difuntos. Esa es la historia de los difuntos. Respecto a los alimentos, y aquí hay que explicarlo, la alimentación en Euskal Herria, en Euskal Herria no se ha pasado hambre, pero sí se ha pasado necesidad, es decir, que en las casas cuando la mamá te decía, ¿te has llenado? Te decía siempre, ¿te has llenado? No, era la frase, ¿por qué? Porque, como alguna vez creo que ya hemos comentado en este mismo medio, la gente se llenaba exclusivamente en los días de matanza, boda, no bautizo, y boda en la última época, porque antiguamente tampoco se reunían, pero sobre todo en funerales y fiestas patronales. Pues claro, esas eran las épocas de llenarse el buche, es decir, llenarse. El resto siempre con hambre. El resto siempre con hambre. Entonces, claro, Con apetito. sí, o sea, de seguir, de seguir. Entonces, claro, el tema de la matanza ha tenido en este contexto mucha importancia. Pero el tema del cerdo como elemento ritual tiene mucha más importancia, que todavía no lo hemos tocado. Porque
En primer lugar, la mayor parte de la gente, de los caseríos nuestros, la mayor parte, repito, tenían el cerdo para vender, para con eso poder pagar una serie de necesidades, porque hay cosas que tenían que comprar. El casero tenía que comprar la pala y la churra y la leña, y eso no podía hacerse él, podía hacerse la ropa con el lino y con el telar que tenía en casa, pero había cosas, las albarcas se las hacían cada caserío, no, calzado no usaban, la cena tampoco. Entonces, ¿quiénes eran los que podían hacer esa cherrijana? ¿Los que tenían como sobrante el cerdo? ¿O Los que eran, los que tenían medios para poder tener cerdo, porque fíjate, en la zona de Navarra se decía, se ha casado con una que tiene matanza. Es decir, el que una familia matara un cerdo al año indicaba una posición, un estatus, un buen estatus social. importante? Sí, bueno, yo, lo que tú dices, Sanción, tú sabes mucho, eres tan Dios, aparte eres muy grande, pero yo, por ejemplo, en el elemento rural que he conocido en mi entorno, en Guipúzcoa, alrededor de Tolosa, alrededor de Goyerri, entonces te voy a decir que el cerdo no era para vender. El cerdo era para comer en casa a lo largo del año. Entonces, lo que sí se utilizaba en los caseríos para compras de esto y tal y tal y tal, era la cecorra o el ganado. El ganado era la que solucionaba, pero el cerdo que se mataba en el caserío era primero para tener, vamos a decir, grasa, para tener aceite, porque el aceite no era de uso muy normal en el caserío por el precio que tenía. Entonces, un trozo de tocino valía para que las alubias se condimentaran y tuvieran pues su grasa. Con una gran pega por esa parte, ¿no? Es que muchos caseríos no podían utilizar el aceite por economía, como hemos dicho, y los días de vigilia, los días que eran muchos los días de vigilia y con un rigor muy grande, pues entonces aquellas alubias se comían cocidas con agua, sin golpe. Lo he recogido eso de Barandieran y me impresiona que los carboneros que estaban en la montaña, pues que en Cuaresma, pues que comían muchas veces las babachiquis, comían pues condimentadas solamente con agua, porque aceite no tenía, grasa no se podía tirar, y bueno, pues eso. Entonces yo creo que el cerdo que se mataba, ya te digo, que en mi entorno y en mi época, o sea, yo ya no me meto qué pasaba en Vizcaya, qué pasaba en Navarra, no puedo decir, pero en mi entorno y en mis generaciones, el cerdo era a comer en casa. Bueno, es que cuando yo he hablado, he dicho lo del cerdo, he hablado del lino y he hablado del telar, y creo que en tu tiempo ni habrás visto linos, ni habrás visto hacer la ropa con telares, ni habrás visto las albarcas que se hacían en cada caserío. Entonces, He dormido en camas de sábanas de lino que sí, son deliciosas. bueno, dormir vale. Pero quiero decir que lógicamente yo no estoy hablando en tiempos actuales, sino estoy hablando en otros tiempos pasados. Es como, por ejemplo, el que se piensa que todos los caseríos se comía pues pan de trigo. No, señor, se comía pan de maíz, o pan de centeno, o pan de lo que sea. Es decir, que estoy hablando de una época pasada, primero. Y en segundo lugar, también hay una cosa muy importante, o sea, que no es que estamos en contraposición, estamos de acuerdo, cada uno está hablando de una determinada época, ¿no? Y de Un una periodo zona. distinto. No, general. Lo que estoy hablando yo era general. La necesidad de vender el cerdo era general. Lo que pasa es que, claro, bueno, también es verdad que yo he pertenecido a una clase muy poco pudiente, y tú has pertenecido a una clase social elevada, y claro, los contextos son distintos. Pero bueno, no vamos a tocar ese tema. Pastelería ricos. Sí, claro, no vamos a tocar ese tema. Sigamos hablando de San Martín. Bien. Seguimos por lo tanto hablando de San Martín. No, quería decirte que otra parte muy importante del ritual del cerdo, o sea, suponemos ya que en una familia determinada tienen medios y han matado un cerdo, porque lo han comprado o porque lo tenían en casa, vale, estamos en ese contexto, ¿verdad? Pero hay una cosa muy importante, es que, primero, no todos los caseríos mataban a la vez el cerdo, y mataban más o menos escalonadamente, y te explico. Era ritual que el caserío, Aldamicoa, Ausocoa, que se decía, era el encargado, el vecino era el encargado, y nunca podía estar enfadado para ese menester de ocuparse del caserío del vecino, podríamos decir, cuando moría el agusí o el dueño. Entonces, esta función del vecino, como asumir las responsabilidades, cortar las leñas, dar de comer a las vacas, etcétera, que no podía hacer los de casa porque estaba mal visto que estando de luto hicieran esas funciones, lo hacía el vecino. Y el vecino era el que tenía que avisar al médico, y era el que tenía que avisar
al sacristán para que tocara las campanas que se había muerto, etcétera, etcétera. Por esta misma función, parte del cerdo, un buen trozo del cerdo, iba para el vecino. Era un componente de buena relación. Otro trozo iba para el médico, otro trozo iba para el párroco, y otro trozo iba, pues si había algún convento de monjas o así. Es decir, que no, el cerdo no era consumido en la totalidad. Por eso mismo era muy importante que la matanza no se hiciera todos a la vez, porque así el vecino empezaba a comer ya carne y grasa, que ha dicho José María, que efectivamente era, y es muy importante el concepto este de que no se tomaba aceite porque era caro, entonces se empezaba a tomar ya en una determinada época. Y por ese mismo sistema se disfrutaba más de un mismo cerdo, podríamos decir, en el conjunto del barrio de la Ausoa. Eso es un concepto muy importante, ¿no? Se iba además al médico, era muy divertido, porque se llevaba en un plato con un paño blanco tapándolo, etcétera, etcétera. Entonces, no solo es alimento, el cerdo es también todo un símbolo de buena relación social. Y estábamos hablando de San Martín, nos seguimos hablando de San Martín, pero no hemos tocado todavía quién fue, ¿Quiénes fueron? o quiénes fueron, Porque hay concretamente. muchos San Martínez. Concretamente. Por ejemplo, yo tengo aquí la relación de San Martínez, el más importante fue el que nació en la Hungría de hoy, en un pueblo que se llama Panonia, que nació en el 316 y murió en el 397. Este fue un hijo de un tribuno romano y fue militar de carrera, y fue al que se le pidió un pobre, rompió la capa, iba a su caballo, partió la capa y le dio la mitad de la capa. Bien, entonces, lógicamente, las representaciones de la iglesia lo suelen poner de esta forma, pero este hombre llegó luego fue elegido obispo de Tours y fundó un monasterio, es decir, que a veces también se le ve en las iglesias vestido de obispo. Y posteriormente el nombre de Martín fue adaptado, cogido por otros que también fueron santos. Tenemos, por ejemplo, San Martín, que fue papa en el siglo VII, no voy a meterme más rollos, San Martín de León, otro Martín que fue monje cisterciense, y uno que tuvo mucho predicamento hace muy pocos años fue San Martín de Porres, que era negro y que siempre, y en muchos casos todavía se recordará la figura del beato Martín de Porres, ¿no? Pero yo traería aquí a colación un Martín un tanto especial que tenemos en Guipúzcoa, que si sería yo de Vergara, te diría que es San Martín de Aguirre, cuya fiesta es el 16 de septiembre, y si fuera de Beasain, te diría que no, que es San Martín de Luinaz, con fiesta 5 de febrero. ¿Y por qué? Pues porque es el mismo elemento, pero que en uno de sus escritos dice, y yo nací en Vergara, y ahí se fastidió, porque unos dicen que es de Vergara y otros dicen que es de Luinaz. Esto produjo a lo largo del tiempo y de la historia unos auténticos conflictos en Vergara y Beasain, y a pesar de que al final la provincia se decantó por Beasain y se le hizo una basílica en Beasain, está la basílica de Loinaz, pues los de Vergara le hicieron su ermita, y en Vergara tenía su ermita, y en Vergara se sigue realizando fiestas con motivo de San Martín de Aguirre. Pero los de Beasain hacen las fiestas con San Martín de Luinaz y no han llegado todavía a un entente común. Es decir, que tenemos un santo compartido, como Salomón hizo con el niño, pues algo parecido. Entre Beasain, Loinaz y entre Vergara. Seguimos hablando, porque cuando hablamos 11 de noviembre y hablamos de San Martín, ¿a quién estamos venerando? O honores a quién hacemos, de todos los que hemos mencionado. ¿A todos los San Martínez en general? Bueno, mira, el pueblo es San Martín y punto. ¿A qué San Martín? Pues al que quieras tú. Pero bueno, a mí lo importante es vamos a hacer la matanza y vamos a comer bien, y déjate de gaitas y punto. O sea que, ahora luego lo de San Martín es que San Martín pues tampoco tiene tanta importancia, ¿entiendes? Ahí te contaría yo la historia de que hubo una famosa peste en el Goibar y tenía una ermita dedicada a San Roque y no funcionó, y hacían rogativas y no funcionó, y entonces una vez alguien dijo en el ayuntamiento, oye, si me han dicho que hay una ermita ya que van a visitar a San Vicente y funciona, entonces fueron allá en rogativas y funcionó, y entonces quitaron a San Roque y funciona a San Vicente, o quitaron a San Vicente y funciona a San Roque, no me importa cómo es. El caso es que cambió la titularidad de forma inmediata por no eficacia de la anterior, igual que ahora con los médicos de la Seguridad Social, lógicamente. Bueno, dejemos ese apartado, Sanchón, que no es el de hoy. Hablemos precisamente de que a disfrutar de San Martín, del cerdo y de la morcilla, por ejemplo. José Mari, ¿cómo se prepara una buena morcilla? Primero matando el cerdo.
Y entonces sacando la sangre, cuidando, y yo creo que es uno de los productos de la gastronomía, quizá yo diría hasta universal. No es la morcilla aquí, porque hay morcillas de arroz, de aquí, de allí, de otro, pero lo que sí tiene es una peculiaridad propia la morcilla de aquí. ¿Cuál es? Pues está hecha con verduras, está hecha con verduras, con sangre y la grasa de tocino, y aromatizado. Entonces, pues yo no digo que las demás sean malas. Sí, yo lo que sí digo es que las nuestras son geniales. Y últimamente, además, la morcilla ha mejorado en calidad. Ha ganado en calidad por la sencilla razón de que hay hoy unos elementos mecánicos y hay unas exigencias. Por ejemplo, hoy no se comerían las morcillas que se comían hace 40 años, hace 30 años, hace 20 años y hasta hace 5 años algunas morcillas. ¿Qué era? Pues era la verdura, como hemos dicho, cebolla y puerro, cocinaban esto, unos cocinan mucho, otros cocinan poco, hay algunos carniceros que te hacen hoy la morcilla sin cocer la verdura, entonces esa morcilla tiene que estar cociendo mucho más tiempo para poderse comer después de la comida que esa que está la verdura cocida, y entonces lo que ha mejorado un montón es aquellos cuadradillos de tocino blanco que se veía en la morcilla y que se comía normalmente porque no había ni problemas de colesterol ni había problemas de rechazo a las grasas. Entonces se comía normalmente, pero hoy ya esos cuadradillos de tocino cortados al cuchillo que eran cuadradillos, cuadradillos, no era una cosa de esto, hoy se pica, aunque la morcilla tenga una proporción muy aproximada en grasa, en tocino de lo que tenía, entonces lo que viene ya muy picadito, no se ve, va muy diluido en la mezcla, y entonces estás comiendo una morcilla que es completamente diferente. Y también lo que ha cambiado brutalmente en las morcillas ha sido la aromatización. Antes comías una morcilla, yo me acuerdo que en la confitería nosotros vendíamos cantidad de especies para morcillas, cherry specific, se solía llamar, y era una mezcla que venía ya de Murcia, que en sobres, para un cerdo ya era la capacidad, ya venía medidas para un cerdo. Entonces, aquellas especies tenían una mezcla muy grande de especies, la canela, la pimienta, la tal, la cual, que tú comías una morcilla de aquellas y estabas todo el día repitiendo morcilla. A mí, últimamente, pues fue uno de los motivos que la gente me estaba cogiendo un poco de manía a la morcilla porque repetía. Pues, aparte de que las morcillas hoy ya no tienen esa grasa visible, esos tacos, y que esté muy emulsionada, la verdura va allí, también se ha cambiado la especie y mayormente se pone orégano, y algunos le tiran un toque de canela. Ha habido en los últimos concursos, ya no, pero hace 2 años o 3 en el concurso, alguna le tiraba anís, pero yo creo que la morcilla de ahora es deliciosa en cuanto a tecnología de elaboración y aromatización, porque comes morcillas y no te satura, y cuando a la tarde no te repite. Y de todos los tipos de morcilla que puede conocer José Mario Gorrochategui, ¿con cuál se queda? Yo con la nuestra. Y te voy a decir que con esto de los concursos también, hay ya, siempre se le copia al mejor. Porque si hay unos morcillas que saben con esto y con este gusto y con lo otro y tal, se va dejando y se va al ganador. Y entonces pues ya, hoy ya hay una técnica de tanta verdura, tanta morcilla, tanta grasa, tanta sangre, tanta esto, tanta lo otro, Todas las medidas bien cogidas bien para... cogidas y están bastante equilibradas. Pero lo Pero hay que... diferencia, del primero al último hay mucha diferencia. Y también habrá diferencia en las formas de prepararlo. ¿Qué tipo de preparación de morcilla, qué Jo, plato nos pone José Mario Gorrochategui ahora Bueno, mismo? yo te voy a decir que la morcilla, si es de esas normales que no tiene exceso de especias, pues a mí la morcilla con alubias y berza me da. Pero nunca cocidas las morcillas con las alubias. Yo fui, pues, puedo decir que los primeros que empecé a hacer contra a ese cocer con las alubias, pues todos los sacramentos o llámale ¿no? La morcilla, la tal, la cual y la cual. Pero a mí una morcilla cocida aparte, con berza, comer las alubias y la morcilla y la berza, pero condimentadas aparte, para mí esa morcilla es genial.
Me gusta un montón la morcilla de chaval, comíamos en casa muy a menudo patatas cocidas con morcilla. Y no era mala, no era mala. Y como moda, que no ha perdurado mucho, y yo me acuerdo que también se empezó, quizá por una influencia de gente que venía de fuera, a comer la morcilla con tomate. Entonces no ha agarrado. Para mí la morcilla con masa y con alubias, la morcilla sola también, un día, y ya como a melchetaco, una morcilla buena con pan y vino, pues tampoco es nada malo, ¿no? Pero con patatas también era bueno, pero tampoco he visto que se come mucho. A mí la morcilla para comer, frita también es rica, pero yo me echo de mondejo con nuestra cultura y más o menos pues disimula, pero el mondejo de antes que se comía con la sopa, que se tiraba el caldo del mondejo en el plato y encima un trozo de sopa, una rodaja de pan y en cuanto se terminaba de comer el resto que quedaba el plato con una grasa de coito que se podía pasar a cuchillo, pues de aquello a los mondejos de hoy, y tal como se comen los mondejos de hoy, pues son deliciosos. Esto es ardiqui y nada. Si una persona dice mondeju y morcilla, que es lo mismo, ¿es No, incorrecto? totalmente. Mondejo da zailan gauza. Gure kulturalmente, gure hizkuntzan, ni zientifikamente ez dut izango. Baina, mondekue, eskatzen baldin badizuz zuk jatetxe baten, eta eskatzen baldin badizuz hauki bat ez dugu izango duzu, hau ez da mondekue, hau odolkiela. Por lo tanto, hay una clara diferencia entre odolquia, Vale, morcilla vale. y Hay una diferencia terrible. mondejura. Seguimos ahondando en noviembre, seguimos andando en San Martín, Anchón, un par de apuntes. No, yo te iba a comentar, por si te puede interesar, he traído las recetas recogidas por una de las personas que ganó el campeonato de morcillas y en Beasain, de cómo las hace esta persona en su carnicería, ¿no? En su caserío. Su elaboración. Sí, si quieres te lo leo en un momento. Vayamos allá. Tengo esto y luego si nos queda tiempo te puedo hacer lo mismo en Mondejos en Buscantes, porque tengo José los Mari dos. también la siente, dice, a ver cómo la preparan en Beasain. Bueno, entonces, el relleno... Solo está de jurado allí. vale, entonces partimos de verduras y sangre y manteca de animal. Entonces se introduce la grasa sólida del cerdo en la olla para su licuación y se procede a triturar hortalizas, fundamental puerros y cebollas. Entonces, las verduras y la manteca se cuecen lentamente dentro de la caldera y acto seguido se añade la sangre de la ternera. Sangre de ternera. Esta sangre es la responsable del color de la morcilla. Este puré se somete a la cocedora, abriendo solo de vez en cuando, para revolver y currimentar con unas dosis pequeñas de perejil, canela, orégano y sal, y algunos granitos de anís, que es lo que decía José María. Asimismo, dependiendo de la variedad de guindilla que se use, saldrá la morcilla más o menos picante. Esta papilla cocida, va a parar a un contenedor más pequeño que es la embutidora, desde donde se rellena directamente la tripa. La piel de la morcilla antiguamente era el intestino del animal, pero por razones económicas y por higiene, hoy se emplea tripa industrial, que es de mayor calidad y total garantía. Y entre paréntesis, cuando esto hace 5 años yo hice la encuesta, la traían todas de China, entre paréntesis, ahora no lo sé. Entonces, dependiendo, esta informante me dijo, que dependiendo del color de la cinta con la cual ata la morcilla, sabe si son morcillas picantes o morcillas no picantes, porque la cocción luego lo hacen toda junta. Después de hervir en agua las morcillas durante algunos minutos, se escurren y se dejan enfriar. Esta es la receta una de las recetas campeonas. ¿El secreto dónde está? El secreto está que depende de los elementos que uno use y las proporciones. Ahí está la mano del artista, ¿no? Ahora, José Mari. sí, o sea, es correcto porque, claro, ese es el fundamento. Hace 5 años, es una casera, entonces hoy ya han pasado 5 concursos y entonces quizá pues se va matizando más o menos, ¿no? Sobre todo en la cuestión de especies. Lo que sí como característica, yo te puedo decir que la guindilla no es una de las características de la morcilla normalmente, ojo. Lo mismo que en el chorizo, en los callos o así, pero la guindilla, pues un poco así, picante me estoy refiriendo. En la morcilla no creo que sea el producto que se defina por como picante así. Anselmo, ¿tú qué opinas?
Pues yo no hago morcillas y esa persona echaba guindillas. No, que no critico. O sea, yo lo que estoy diciendo es que normalmente no es precisamente la guindilla uno de los productos vitales de la morcilla. Los etnógrafos no opinamos. Traemos lo que son y así es. No tenemos derecho a opinar. Eso los gastrónomos, vosotros sí tenéis que opinar. Nosotros los etnógrafos no. Morcilla por un lado, etnógrafos que no opinan, gastrónomos que sí, y mondejos por otro, Antoine. Bueno, entonces, como si fuera yo subijana, atacamos el tema de los mondejos o Vayamos buscanzas. con ellos. Vayamos con ellos, o buscanzas. Entonces, este es otro elemento. La preparación es la misma que la anterior, me decían, bueno, no, me decían y lo voy a hacer, quiero decir, no es que me decían solamente. Solo que empleaban huevos batidos en lugar de sangre. Entonces, en este caso no se usaba sangre, sino usaba huevos batidos. Y la proporción de puerros es mayor que en el caso de la anterior. Entonces los mondejos se podrían considerar como unas morcillas vegetarianas. Se usa el perejil, la sal, el orégano, son sus principales especies. Y con estos ingredientes sale lógicamente un producto claro y sabor más suave que la morcilla y claro, no sale el negro producida por la sangre. Por medio de la embotidora se rellena y se acaba. No, grasa de carnero. Sí, grasa. Grasa. O Sí, sea, vegetariano. sí, bueno, pero podríamos decir que sí, pero que son más vegetarianas que las anteriores al tener más proporción de verdura y no tener la sangre. Punto. Y esa sería la mayor diferencia al margen de Es carnero, o sea, la grasa, ardieta, arrauta para grasa. La sustitución de sangre por huevo. que es un cambio significativo. Total. Claro, Y en el color y en el aspecto. claro. Y en el sabor. Y en el sabor. Hay gente que no le gusta el mondejo, no sé, tiene otro sabor. Yo me acuerdo, por ejemplo, que de haber comido de chaval en pueblos limítrofes de Vegallo, Ustegui, mondejos de chaval, y así los mondejos pues eran un producto muy fuerte, era por eso se tomaba, al final yo me acuerdo que se solía tomar aguardiente, orujo, y comer, por ejemplo, las morcillas de Aranzabi, que comía hace unos años ya, ahora no voy, pero es que la sopa mondejos, la sopa de mondejos, no tenía que ver nada con aquello porque aquello era cabeza fundida. Y la de Aranzabi era una delicia comer esa sopa con mondejos y el mondejo. Por otra parte, Era evolucionando a las exigencias nutricionales, se va adaptando un poco también a los productos, pero sin perder calidad, mejorando la calidad. no, pues yo iba a decir exactamente, me has leído el pensamiento, es que indudablemente hay cosas que son claras. Los productos que ahora se está tomando, ya sea el queso, ya sea la sidra, ya sea el chacolí, y todos estamos mejorando la calidad, porque se está mejorando la higiene, se está mejorando el producto, el producto prima, La materia la prima. materia prima, y entonces se están mejorando ostensiblemente la calidad. El hecho, por otra parte, el tema de los concursos está haciendo que haya una mayor competitividad y se está mejorando. Ahora bien, también es verdad que se están cambiando los gustos, es decir, que igual que antes se vendía mucho más queso ahumado y fuerte, pues ahora se vende mucho más queso sin ahumar y menos curado. Y los productos que antes nos pegábamos cada guindilla picante de impresionante, pues ahora ya no. Es decir, todo está bajando y la leche es light. Como el otro día me comentaban, si tú le das ahora a un chaval leche directamente de vaca, no te lo toma, no le gusta, es otro sabor. Y está pasando en la mayoría de los productos. Pero si bien estamos cambiando los gustos, que es una realidad, y estamos olvidando los gustos antiguos, que eso es una evidencia, también es verdad que la calidad como calidad, otra cosa es que el gusto, la calidad está aumentando positivamente y se debe mucho, pues eso, a toda esta gente que están trabajando en ello, que son los gastrónomos, los de la cofradía, etcétera, etcétera, que bueno, pues ahí se ve la labor. Quedan pocos minutos ya para que acabemos, llevamos ya un buen rato hablando sobre San Martín. Y la frase la he dicho antes, al inicio, José Mari, pero no quería finalizar sin recordar la archiconocida frase de a todo cerdo le llega su San Martín. Proviene evidentemente, probablemente de esa matanza de que todo el mundo al final, pues lamentablemente acabamos muriendo, pero ¿qué razonamiento se puede dar, Anchón, a esa frase?
a todo cerdo le llega su San Martín. Hombre, es que muchas veces esa frase es una frase que nos gusta decirla como elemento de consolación, es decir, que cuando alguien te hace una auténtica trastada, por no decir una palabra más gorda, y estás verdaderamente, pues eso, estás fastidiado y sales como un búfalo, pues dices, bueno, pues a todo cerdo le llega su San Martín y tú por lo menos te lo crees, entonces te sirve de consuelo, pero claro, lógicamente, pues yo me figuro que al cerdo no le haría ninguna gracia esa frase, porque claro, lo único que tiene, que es la vida, se la quita. Pero sí hay un tema muy bonito que no hemos tocado, que sería curioso, que es la diferente visión que se está teniendo por parte de nuestra sociedad de lo que es la muerte, y concretamente la muerte de los animales. Hoy en día, lo que antes era normal y corriente, y nadie diría, joder, qué tontería o qué bobada, nadie se asustaría ni se escandalizaría por ver matar un cerdo, y oírle, como había que oír. Hoy todo el mundo no es capaz de aguantar eso. Es decir, y estoy Pues estamos hablándote. más acostumbrados a ver muertes, realmente, No, estamos por la acostumbrados, televisión, ya. estamos acostumbrados a ver muertes cinematográficas, no muertes reales. Otra cosa es que hay un morbo, que hay un atropello y todo el mundo vaya al atropello, pero eso es el morbo, ¿entiendes? Pero otra cosa es la muerte en tu familia, porque el cerdo lo has criado para ser sacrificado. Ese concepto es muy difícil de entender dentro de la mentalidad actual urbana. Igual que, por ejemplo, yo en mi casa, pues me traían todos los años por Navidades unas gallinas y yo les mataba en casa las gallinas y les metía en el agua hirviendo, les pelaba, etcétera, etcétera. Vamos, ahora, es que, ahora ni por casualidad. Los conejos se mataban en los caseríos y los cerdos y las vacas y se troceaba y luego tal. Y es más, yo por ejemplo tengo el hecho curioso que, por ejemplo, en la época que estuve viviendo en caserío, y que cada chaval del caserío ponía el nombre al nuevo cerdo que entraba en casa. Y se ocupaba un poco de tutelarle su custodia y le sacaba y tal. Pero luego le mataban ese bicho. Es decir, que la mentalidad nuestra no es la mentalidad del caserío. Y eso también ha influido en el cerdo. Y eso ha influido en la matanza y en las carribodas, etcétera, etcétera. Hay ese problema, ¿no? Hoy se les pone nombre, un segundo José Mari, se les pone nombre a los Tamagotchi o a los muñecos estos tecnológicos que son los nuevos Correcto. Los nuevos cerdos. cerdos de la era moderna. José Mari. No, yo creo que hay un hecho que es el primario, ¿no? Que por lo que fuera, por la luna, por las circunstancias que fuera, siempre se mataba el cerdo por San Martín. Sí, sí. Ese es el hecho. Entonces, el refrán yo creo que viene después, en alguna circunstancia, de alguna putada, perdón, de alguna faena así que les hicieran, y dices, joder, espera, que también a ti te va a llegar, ¿no? Pero yo creo que sin este refrán de que todos los cerdos lo llevan San Martín, hubo muchos siglos que a los cerdos se les mataban San Martín, que ha hecho posible después de hacer un refrán, una frase adaptada pues un poco a la cultura de ellos. Y por ejemplo, una de las cosas curiosas es que jamás se podía matar el cerdo en días de viento sur, porque se perdía la carne. Entonces se entregaba al río. Y si el tiempo venía bueno, no se mataba el cerdo, se esperaba que vendría a ser el frío. No obstante, yo no quisiera que me echaras sin comentar que me he sacado, he hecho la relación de las ermitas que en Guipúzcoa están dedicadas a San Martín. Hablo de ermitas. Nos queda poco tiempo, Ancho, pero como quiera, que la Sociedad de Estudios Vascos nunca echa, no expulsa a nadie. Adelante, adelante. No, simplemente que hay 27 ermitas en Guipúzcoa, 27 dedicadas a San Martín, y que la más antigua lo tenemos quitada en el año 1318. 1318. No ha llovido nada desde entonces. O sea que te indica, además, bueno, podríamos Ermita, hablar ¿Se mucho. puede decir? Sí, la ermita de San Martín de Tours de Ibaurgi, en Azcoitia, que antiguamente fue parroquia. Era la ciudad, era la villa de Ibaurgi. Luego se cambió a ser villa de Azcoitia. Pero bueno, eso es otro tema. Es otro tema que probablemente nos dé para charlar en otra ocasión. Ahora, yo un segundo nada más. Antes, bueno, Adelante, José Mari. Sigue. sigue. Pues yo antes has dejado en la mitad y parece ser que noviembre es el mes de los muertos. Y yo te voy a decir que cuando era chaval y íbamos a la escuela, noviembre, todos los santos, era el día más grande festivo del año. ¿Por qué? Porque se celebraba todos esos santos que están en el cielo y no están registrados como santos,
Y claro, ¿quién dudaba de que tu madre, tu padre, tu abuelo, tu esto y todo eso no estuviese en el cielo? Entonces, ese día se celebraba. No, ese día nosotros, tú eres joven, pero en nuestra época, ese era el día de todos los santos. Era el día de vender pasteles y de vender pan. De muertos no había nada hasta que era el día de ánimas. Entonces sí. Te está hablando el hijo del pastelero. Claro. Ese día se forraba de vender, no Claro, el día claro. más feliz de su casa. ¡Lógico! No, pero que se vendía porque había muchos felices que honraban a sus antepasados como personas que habían sido... La pela es la pela. Así sí, para mí, ¿no? Bueno, que acabamos hablando también de pasteles, de la influencia de Gorrotxategi, pero como decíamos, estábamos hablando de San Martín, del 11 de noviembre y de este periodo otoñal. Ha sido un placer, Antxon Aguirre Sorondo. Gracias, eskerrik asko. Vale. José Mario Gorrotxategi, gracias, eskerrik asko. Ha sido un placer. Muy bien. Gracias a ustedes también, a ustedes como oyentes de Radio Popular de Río Ratía, gracias por haber estado aquí compartiendo, como decíamos al inicio, estos minutos de radio con la Sociedad de Estudios Vascos, con Eusko y Casentá, hablando de San Martín. Han estado con nosotros Antxon Aguirre Sorondo y José Mario Gorrotxategi, dos especialistas en la materia desde la perspectiva más antropológica, más etnográfica y desde la perspectiva y desde la visión más gastronómica. Ha sido un placer, dos invitados de lujo que han compartido con nosotros esta última casi hora completa charlando y en definitiva también dilucidando quién fue, quiénes fueron y por qué San Martín en este periodo. Nosotros nos vamos, nos despedimos, eso sí, les recordamos que Eusko Ikaskuntza volverá la semana próxima, como siempre, a la hora de todos estos días y a la hora que venimos realizando este programa durante todo este curso. Urren arte, eskerrik asko en nombre de la Sociedad de Estudios Vascos y de quienes habla Urko, directora, y hasta la próxima.